Muy buenos días, amables televidentes de Canal 38. En esta oportunidad, con un clima bastante cálido, el verano se ha venido con bastante fuerza. En ese sentido, desde ya queremos decirles a nuestros amigos de Sullana que tengan mucho cuidado con los famosos golpes de calor. En Sullana ya estamos llegando a temperaturas que superan los 40 grados y es por eso que es muy importante que los sullaneros tomen las precauciones, desde saber hidratarse hasta tomar las precauciones de estas lluvias que, si bien es cierto, todavía no son fuertes y esperemos que no lo sean, nos obligan en realidad a tomar precauciones, desde arreglar nuestros techos, nuestras calaminas para evitar las goteras, el tema de poner de repente algunos quicios que permitan que el agua no tenga contacto con las instalaciones eléctricas. En fin, estamos en un mes bastante caluroso y posiblemente las lluvias vengan en cualquier momento. Algunas ya han estado por acá esporádicas, pero hay que tener mucha precaución. El agua, las lluvias no tienen por qué realmente ser dañinas, más bien debemos tomarlas como una bendición. Pero cuando nos coge desprevenidos, sin haber tomado las precauciones del caso, obviamente vamos a tener problemas. El día de hoy, amigos de Canal 38, tengo nuevamente en nuestros estudios a mi amigo, el antropólogo Manuel Rodríguez Paiva. Con él iniciamos gratamente el primer programa que gustó mucho en nuestros paisanos, porque tocamos la historia de Sullana, pero aquella Sullana o aquellos pobladores prehistóricos, si cabe el término, hablando de 10.000 años atrás, y pudimos conocer muchas cosas interesantes que Manolo nos contó, hasta la época de la colonia. Hoy Manolo nuevamente nos visita y estamos muy contentos y muy agradecidos, porque esta vez vamos a conversar ya la historia de Sullana republicana, aquella Sullana donde tuvimos protagonismo incluso hasta en la guerra con Chile, y que muchos sullaneros no lo saben, y la Sullana ya de los 50, 60, donde también hubo un periodo de bastante progreso y de bastante desarrollo por parte de nuestra tierra. Así que hoy día realmente vamos a tener un programa, no se despeguen de su televisión, porque con Manolo y con la experiencia que él tiene y la forma como él cuenta las cosas, no vamos a necesitar ni siquiera de un video reportaje, porque vamos a utilizar ese instrumento que se llama la imaginación. Ese poder que tenemos los seres humanos de recrear las historias y hacerlas prácticamente una película dentro de nosotros mismos. Bien, Manuel, muy buenos días, gracias nuevamente por acompañarnos, y la verdad que nos da mucho gusto que el día de hoy nos acompañes para comentarnos justamente, conversar del libro que en su momento Manuel Rodríguez lo editó como Sullana 1879-1961. Manuel, bienvenido, buenos días. Gracias, Denis, por recibirme en una segunda oportunidad, esperando absolver las preguntas y las inquietudes que se puedan tener referentes a la edición del libro que fue hace 4 o 5 años aproximadamente. A tu servicio, Denis. Manuel, dime, antes de comenzar a hablar del libro propiamente, yo creo que todo sullanero debe tener en su biblioteca este libro, si es que quiere realmente conocer la historia de Sullana. ¿Dónde podríamos conseguir este libro en estos momentos? Para el que tenga
el interés de adquirir el libro lo puede adquirir en mi casa, Córdoba 194, en 15 soles la unidad. Parece que también en Casa de la Cultura también hubo un tiempo en que se vendía. Hubo un tiempo en que se vendió en el museo y también en la librería Luján. Ahora ya han pasado varios años y los pocos que me quedan ya están solamente en mi domicilio. El libro, amables oyentes, es un libro que cuenta la historia de Sullana distribuidas en 12 capítulos. Comenzamos con el capítulo 1, la guerra con Chile, y terminamos con el capítulo 12, hechos y personajes, y entre el capítulo 1 y 12 hay una serie de temas interesantísimos de lo que fue Sullana, y que hoy pues con Manuel vamos a conversar algunos temas para que se den ustedes cuenta de la riqueza que tuvo Manuel al preparar este libro. Manuel, corre el año 1879, que es cuando comienza tu libro, y en ese entonces Sullana contaba con dos barrios, ¿no? Tú mencionas ahí, hablas del barrio de los de arriba, hablas del barrio de los de abajo. Y en ese entonces también dices tú que el municipio sesionaba en la iglesia, ¿no?, de ese entonces. ¿Nos puedes contar, nos recreas un poco qué cosa era el barrio de arriba, qué cosa era el barrio de abajo ¿cómo se llama la iglesia? ¿Dónde funcionaba en ese entonces? Ya, Denis, te agradezco la pregunta introductoria a este programa. Te recuerdo que la investigación que yo he hecho ha sido casi exclusivamente sobre el archivo municipal, que se encuentra actualmente en los sótanos de la actual municipalidad, que estaba a cargo del señor Gerardo Chuyes, que me dio todas las facilidades del caso en tiempos de la alcaldía de Jorge Camino. Bien, toda esta referencia la he extraído de los libros de actas, de los libros de sesiones ordinarias, de los libros de sesiones extraordinarias, de los libros de remates, de los libros de ocurrencia, de los libros sobre generalidades, en fin, esa documentación que está en peligro de desaparecer me costó varias horas de investigación y es exclusivamente mi información básica sobre eso, ¿no? Ahora, en relativo a tu pregunta, aparentemente cuando se realizaban las sesiones en la iglesia era porque el local municipal tenía serias deficiencias y no estaba terminado. Entonces, eso ocurrió en 1876, siendo alcalde el señor Bustamante. Cuando se determinan los barrios de arriba y los barrios de abajo, aparentemente eran los únicos barrios habitables de Sullana. Se supone que el barrio norte debió haber sido el primero de todos. El barrio de abajo. Era el barrio de abajo. Y el barrio sur correspondería a lo que en un tiempo también se llamaba el Alto de la Paloma. Así nace Sullana, en base a esos dos barrios, siendo el más antiguo el barrio norte. El barrio norte. El barrio norte. ¿Y la iglesia dónde quedaba en ese entonces? La iglesia quedaba exactamente en el mismo sitio, porque según referencias que no he encontrado en el archivo, pero referencias de don Reinaldo Moya, me dice que la primera iglesia estuvo al lado del cementerio, en una parte baja, muy alejada de la población, y al lado del cementerio. La iglesia rústica sufrió un incendio y eso la obligó a trasladarla a su actual emplazamiento ya desde 1876. Claro, mira, estamos hablando de 1876. Sí. 3 años después, Manolo, recordamos, en 1879, Chile le declara la guerra al Perú, ¿verdad? Y Sullana, cosa que muchos no saben, de una u otra manera fue afectada. Tan es así que
los chilenos estuvieron hasta por acá en Sullana y por el año de 1882, ¿no? ¿Puedes decirnos tú de qué manera le cambia la vida a Sullana con la presencia de las tropas chilenas? Sí, mira, en realidad el conflicto con Chile o la guerra con Chile comienza efectivamente en abril de 1879. No se ve afectado mayormente el país. Hay una sensación de inseguridad porque el Huáscar era una muralla flotante que detenía la invasión chilena. Y mientras no dominaran el mar, los chilenos no podían hacer desembarcos francos en territorio peruano. Lamentablemente el 8 de octubre Grau muere en una emboscada y el Huáscar es tomado como botín de guerra y los chilenos van a tener toda la iniciativa ahora. Evidentemente los primeros desembarcos van a ocupar más cerca el territorio chileno. Estamos hablando del sur y luego estamos hablando ya que se acercan al centro. Recién en Sullana, según el archivo municipal, hay presencia de chilenos en 1882. Van a desembarcar en Paita y tomando Paita es la vía de penetración a todo el departamento. Por lo que registrado en los archivos, la presencia chilena fue muy fugaz. Más o menos 600 chilenos llegaron en el tren y luego continuaron su viaje a Piura. Aquí en Sullana establecieron unos cupos como acostumbraban a hacerlo, más o menos de 2.500 soles de plata, que lo impusieron a los otros pueblos y eso debió haber pagado Sullana según el mismo alcalde que era el señor Lucas Barreto. Ahora bien, el señor Lucas Barreto dijo que Sullana estaba en imposibilidad de pagar ese cupo porque el prefecto del departamento había asumido el control total de las rentas municipales y esas rentas se habían generado por ventas en los terrenos municipales de Sullana, sobre todo en la calle Paita. Se lograron recaudar aproximadamente 400 soles de plata física y 800 soles en billetes. Evidentemente que ese dinero fue capturado por la prefectura y al no poder pagar fueron los contribuyentes, que en esos tiempos se llamaban los pudientes, los que pusieron el dinero para que Sullana no sufra las consecuencias. De ahí me parece que viene la leyenda de el señor de la Agonía, que evitó que Sullana fuera saqueada, incendiada y la iglesia tomada por un milagro que suavizó las exigencias de los chilenos, ¿no? Claro. Quiere decir que fueron los pudientes los que evitaron que en ese entonces los chilenos, pues como acostumbraban, incendiaran Sullana. Claro, pero fue un préstamo, ¿no?, que posteriormente se debería haber cancelado. Ahora, las consecuencias que me han preguntado, porque creo que está incluida en la pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias trágicas de eso? Por ejemplo, todos los ramos municipales que eran las rentas que generaban los municipios se vinieron abajo. Y una cosa muy curiosa que pasó en esa época, en ese año, fue que el río Chira, como nunca se había puesto casi seco, que era vadeable por todos los lados, un río que era famoso por su enorme caudal. En tiempo de la invasión chilena se pasaba a pie. Los ganaderos perdieron plata porque sus ganados fueron requisados por la tropa chilena. El dinero de los particulares y de los municipios también fueron requisados. Los adoberos estaban en el ejército, los trabajadores artesanales, los trabajadores manuales, los profesionales estaban enrolados en el ejército de resistencia, así que Sullana debió haber estado en un aspecto desolado, con mujeres y niños incluso en esa época, ¿no?, y ancianos. Como sucede en todas las guerras, ¿no?, se encareció la carne, se encarecieron los productos de primera necesidad. Un dato curioso que aporte es que las vacas flacas, que costaban 20 soles de plata en esa época, pasaron a costar 40 soles, ¿no?
O sea que tuvimos, aparte de la guerra, Claro, sequía. claro. Aparte de la guerra tuvimos una gran sequía y las consecuencias fueron enormes, pues no aumentó las enfermedades epidémicas, los colegios suspendieron sus clases durante 4 y hasta 5 años, porque recién en 1886 se regularizó la asistencia del alumnado. 4 años prácticamente, los 4 años niños no fueron al no fueron al colegio. Dime, Manolo, y sería bueno también, creo que lo mencionas también en tu libro, ¿qué sullaneros destacaron militarmente en la guerra con Chile? Porque creo que tuvimos gente que fue y peleó con los chilenos. Sí, cuando se declaró la guerra con Chile, se declaró aquí un comité de defensa nacional que estuvo al mando de un capitán Atoche, que hizo la requisa de ganado, de caballos, de mulas, de carretas, para tratar de defender el litoral. Más o menos se reunieron unas 400 hombres de Sullana, que fueron pedidos posteriormente por el general Iglesias, que aunque no hicieron mayor resistencia acá, muchos de ellos fueron a la defensa de Lima. Al sur se fueron a pelear. A la capital, había que defender la capital en la invasión, en el asalto que los chilenos tuvieron a nuestra capital. Ahí murieron varios compatriotas y paisanos nuestros, los registra sus nombres el historiador Seminario Ojeda, recoge sus nombres y lo anota en su libro Historia de Sullana. Entonces dime, por ejemplo, ya en 1884 creo que fue el periodo en que ya las tropas chilenas se retiran de Sullana, ¿no? Y ¿cómo entonces empieza Sullana? Porque Sullana queda esquilmada, queda prácticamente en bancarrota. ¿Cuáles son los primeros procesos que hacen las autoridades de ese entonces para comenzar a reflotar Sullana? Sullana, como todo el Perú, quedó en muy mal estado, ¿no? Pero nosotros, como estábamos tan alejados del teatro de operaciones, no sufrimos las consecuencias que sufrieron las poblaciones del sur, que sí fueron saqueadas y anexadas a territorio chileno, ¿no? Una de las causas de la recuperación tiene que ser siempre la recuperación económica, ¿no? Es interesante que durante todos estos periodos trágicos de los conflictos estuvieron dos alcaldes al frente, que fueron el señor Daniel Franco, que alguna vez su calle tuvo una calle con su nombre, y el señor Lucas Barreto. En esos 4 años trágicos fueron estos personajes los que estuvieron al frente de la comuna. La primera recuperación que hubo fue que evidentemente se volvieron a activar los llamados ramos municipales, que eran la renta de la municipalidad, ¿no? O sea, los ramos de sisa, los ramos de mercado, los ramos de balsa, los ramos de pelea de gallos, los ramos de camal. Todo eso eran ingresos municipales, y con esos ingresos municipales se sustentaba la iglesia, se sustentaban los colegios primarios, evidentemente, ¿no? Uno de los más rendidores de los ramos era el ramo de mojonalgo. El ramo de mojonalgo era relativo a la fabricación de anisado y aguardiente, que pagaban un poco más. Hubo también impuesto a la chicha, destinado a los colegios, para sustentar los colegios y poderle pagar a los que se llamaban en esos entonces los preceptores, para recuperar los locales municipales, llámense cabildo y llámense el consejo, ¿no? Manolo, a ver, un poquito para entender mejor, ¿no? Cuando tú hablas de ramos, dices que son ingresos municipales, es decir, aquel poblador que fabricaba anisado, que vendía anisado, lo que podría ser hoy día el IGB, era ese tributo el que prácticamente no se lo daba a una SUNAT actual, sino que lo recepcionaba la municipalidad. El municipio, claro. Esas eran las rentas municipales, de eso vivían. Incluso hubo un conflicto porque los vendedores decían que el impuesto al mojonalgo debería ser a las ventas,
y no a la producción como quería la municipalidad, ¿no? Siempre ha habido ese tipo de disputas. Uno de los ramos municipales más rentables era el ramo de balsa, ¿no? Acuérdense que no había puente en esa época y se trasladaba todo lo que se pudiera trasladar, ¿no? Ganado, mercaderías, cosechas de algodón, maquinaria, todo eso se trasladaba por balsa y eso generaba una importantísima renta al ramo municipal. Incluso eso fue uno de los puntos por qué se demoró tanto el puente, porque cuando se construyera el puente se iba a perder ese ingreso. Se iba a perder el ramo porque el paso por el puente tenía que ser gratuito al haber hecho el Ministerio de Caminos, ¿no? Pero y entonces ahí, no sé si lo tendrás en tus estudios, el poblador suyanero, como cualquier poblador peruano, ¿cómo hacía llegar su tributación al erario nacional? ¿O es que era solamente a la municipalidad y la municipalidad era la que derivaba a lo que podría ser en ese entonces el actual Ministerio de Economía o el Tesoro Público? Acuérdate que ya en esa época nosotros estamos hablando de una época donde la gente casi no pagaba impuestos nacionales, porque vivíamos de una farra económica que era la época del guano y del salitre. El guano y el salitre solventaban todos los gastos públicos, incluso podían destinarse partidas a los consejos municipales. O sea, se captaban muy pocas rentas en realidad, ¿no?, de los ramos municipales, pero eran suficientes para mantener las numerosas escuelas primarias, los preceptores y su alojamiento, y la limpieza pública y todo lo que demanda un servicio municipal, ¿no? Claro. El techado de los edificios municipales, el mobiliario municipal, la limpieza de las calles, y posteriormente después se asumiría los costos también sobre los faroles, porque los faroles eran un encargo municipal, no lo pagaban los vecinos. Manolo, ahora volviendo ya a lo que era la vida normal ya en Sullana, después de lo que era después de los hechos trágicos de la guerra con Chile, ¿no?, y la ocupación que tuvimos, sería bueno que nos pudieras contar, ¿no? Los amables televidentes deben saber pues que en esos tiempos no era como actualmente existían las elecciones municipales, ¿verdad? ¿No? En ese entonces era otra la forma como se elegían las autoridades. Y ahí incluso no hablábamos ni siquiera de regidores, ¿no? Hablamos de síndicos, ¿no? ¿Puedes explicarnos cómo era la forma en esos años de elección por parte de nuestras autoridades municipales y qué cosa eran los síndicos en ese entonces? Sí, las elecciones municipales podríamos decir que eran indirectas. O sea, se había establecido en cada pueblo, en cada distrito, en cada provincia, la Junta de Notables. La Junta de Notables se supone que era constituida por los hacendados, por la gente que tuviera ingresos fuertes, por la gente que pagaba impuestos, por los profesionales, por la gente que tenía rentas, y ellos más o menos nominaban a un candidato. El candidato tenía que ser refrendado por el gobierno central, porque ya acá en Sullana teníamos también representantes de los gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales tenían el Partido Demócrata, el Partido Republicano, el Partido Civilista, tenían sus propios representantes. Y más o menos todos ellos pugnaban por tener un representante en el Congreso también, ¿no? Porque el Congreso se había. También eran también elecciones indirectas, como te digo, ¿no? De ahí salía el alcalde, que siempre era la persona notable del distrito, ¿no? No es como ahora que participaba todo el mundo y cada persona es un voto, ¿no? ¿Y el síndico qué era en sí? El síndico, más o menos se detectaba la figura del síndico
porque no había un teniente alcalde, no había un seguidor. El síndico era un poco más que un regidor. Habían dos síndicos de mucho peso, que eran el síndico de gastos y el síndico de rentas. Los dos parece que eran los que ejercían el control del mismo alcalde y de la asamblea municipal. Eran muy importantes en esa época los síndicos. Por la función, sobre todo que traían, ¿no? Por la función que era tenían. plata. Claro. Porque también mencionas tú de inspectores, no hablas de regidores, hablas de inspectores que son parte del cuerpo edilicio. Claro. ¿Ellos qué eran? Los inspectores, hazte la idea de que en esos momentos nadie era pagado, ¿no? O sea, todo el mundo tenía su propia profesión y su propio trabajo. Habían inspectores que eran eso exactamente, o sea, inspeccionaban si el camal estaba matando un ganado sano, inspeccionaban si el mercado estaba vendiendo adecuadamente a buenos precios y con higiene los productos, inspeccionaban que los carruajes circularan por las calles determinadas, había inspectores de abrevaderos, de que se abasteciera el agua exactamente de los sitios designados, ¿no? O sea, el inspector era una especie de vista en realidad, ¿no? Esas eran sus funciones, y como era un vecino notable, tenía ascendencia sobre la gente en sus decisiones, ¿no? Bien. Manolo, vamos a ir a una primera pausa para regresar nuevamente con la historia de la Sullana republicana. Como ustedes podrán ver, amables televidentes, son cosas muy importantes las que estamos escuchando por parte de Manolo, y que ya quedan muy pocas personas que podrían contarnos esto, ¿no? A Manuel Rodríguez Paiva le ha costado mucho tiempo el ingresar incluso a los documentos muy reservados que existen en la municipalidad, y hoy nos lo está contando porque también lo tiene escrito en su libro. Vamos a ir a una breve pausa y luego retornamos con Manuel Rodríguez Paiva en este excelente programa donde estamos conociendo cómo era la Sullana de nuestros padres, de nuestros abuelos. Ya volvemos. Bien amigos, seguimos en compañía de nuestro amigo Manuel Rodríguez Paiva. Él es antropólogo y está contándonos las versiones que él ha podido recabar de toda esa investigación que hizo de Sullana del siglo XIX e inicios del siglo XX. Venimos recibiendo valiosa información de cómo Sullana tuvo participación en la guerra con Chile, cómo fue el accionar de sus autoridades, cómo han sido elegidas sus autoridades anteriormente. Así que vamos a seguir disfrutando pues de la presencia de Manuel Rodríguez con el tema de la historia de Sullana. Manuel, algo que muchos sullaneros quizás no conocen, ¿no?, es de que Sullana fue primero siendo un distrito de Paita, ¿no? ¿Por qué Paita tuvo esa relevancia en la historia? Y incluso tengo entendido que llegó a ser incluso hasta más que Piura. ¿Por qué? ¿A qué se debió esa importancia que en su momento Paita adquirió y Sullana más bien era un distrito de esta provincia?
Sí, quisiera retroceder un poco más atrás en tu pregunta. Cuando se funda Sullana en 1783, pasa por ser una reducción indígena, ¿no? Bien, ahora, Sullana recién se convierte, por ejemplo, en villa en el año 1826, el 13 de octubre, con el mariscal Andrés de Santa Cruz. Recién vamos a convertirnos en un distrito a base de un censo que se hace en 1845, y nuestro reconocimiento como distrito recién es en 1857. O sea, estamos bien un poco atrasados con relación a otros pueblos. Nuestro reconocimiento como ciudad es en 1868, en tiempos del coronel Balta, y en tiempo de la provincia, como todos sabemos, es el 4 de noviembre de 1911. Hasta entonces, Paita tiene una importancia fundamental incluso desde el tiempo de la colonia. Paita dicen que es una hermosa bahía y una excelente acogida de los barcos. Ahí comienza la fundación, por ejemplo, de una tangarara marítima, se habla. Los virreyes muchas veces desembarcaban en Paita y preferían hacer su recorrido a Lima vía terrestre por evitar los ataques de los piratas. Incluso Piura no figura en esa época como una ciudad de alguna relevancia. Bien, nosotros como distrito de Paita nos convertimos en forma oficial en 1860, en que el mariscal Ramón Castilla crea el departamento de Piura, con 3 provincias. La provincia de Ayabaca con su capital Huancabamba, la provincia de Piura con su capital del mismo nombre, y la provincia de Paita con su capital, la ciudad de Paita. Ahí incorporamos a todos los pueblos que ahora conocemos cercanos a Paita. ¿Por qué Sullana comienza a tener una relevancia mayor que Paita? Evidentemente que debe haber sido su dinámica agrícola y su dinámica ganadera y sus industrias que han ido en desmedro de Paita. Paita es una ciudad y un puerto muy antiguo que va de bajada, mientras que Sullana iba de subida, ¿no? Pero eso le pasó a muchos pueblos, ¿no? También le pasó a Motape, por ejemplo, ¿no? A Motape, hasta antes de que se hiciera la Panamericana, Motape era un pueblo muy importante, ahora es muy venido a menos, ¿no? Y dime, por ejemplo, ya en esa antesala previa a 1911, en que ya pues Sullana deja de ser distrito y pasó a convertirse en provincia, sería bueno que también nos comentes, eso se debe precisamente a lo que acabas de mencionar, ¿no? Sullana llega a tener ese nivel de provincia, se podría decir hasta por méritos propios, ¿no? Porque comienza a tener un desarrollo agrícola, ganadero, industrial, comercial, su ubicación geográfica definitivamente que le ayudó muchísimo, pues porque por aquí confluyen prácticamente de todas las provincias, incluso hasta del Ecuador. Pero sí creo que sería bueno que podamos reconocer que esto también se debió a la gestión, al liderazgo de personas, ¿no? Es decir, quienes hicieron posible que Sullana, siendo desde un reducto, pase a ser una provincia con la importancia que hoy día ya tiene, ¿no? Pero ¿esto a quién se lo debemos, Manolo? ¿Gracias a quién es este logro de que Sullana en 4 de noviembre de 1911 pasa a ser ya una provincia? Fíjate, durante el siglo XIX se criticó mucho la creación de distritos y de provincias y la elevación a ciudades por motivos políticos. Eso lo desarrolló muy bien Felipe Pasoldán, por ejemplo, ¿no? Criticó, por ejemplo, la creación del departamento de Lambayeque, separado de Trujillo, y la capital Chiclayo por motivos eminentemente políticos, porque habían apoyado al coronel Balta. Con Sullana no pasó eso. Sullana sabemos que es una zona de frontera y teníamos problemas grandes con el Ecuador, permanentes. Entonces
se estableció acá un batallón de montaña con un grupo de ejército que incluso establecieron un sitio de palomas mensajeras para comunicarse con los otros reductos del ejército. Sullana, evidentemente que si tú tienes una formación importante del ejército para defender fronteras vivas, evidentemente tienes que mantenerlo, ¿no? Y con la producción agrícola y la producción ganadera, la abundante agua fue determinante en eso, ¿no? Fue determinante la situación y el desarrollo que ya había conseguido Sullana, ¿no? A Sullana, por ejemplo, llegaron en tiempos de 1910, a raíz del conflicto con el Ecuador, 5.000 soldados que estuvieron aquí, ¿no? Y Sullana apenas contaba con una población de 6.000 personas. Entonces, para poder sustentar y mantener una tropa tan numerosa, tenía que tener recursos abundantes la provincia, ¿no? Estuvieron ese destacamento de ejército al mando de un héroe de la guerra con Chile y un sobreviviente de Arica, que era el coronel Enrique Varela. O sea, Sullana ya se había ganado el derecho. Por eso, en la inauguración que se hace en la provincia, por ejemplo, el prefecto dice que Sullana compara como un organismo, ¿no? Que nació pequeño, creció, se desarrolló y llegó a su edad adulta y madura, ¿no? O sea, Sullana ya se caía de maduro para ser provincia. Hay otros componentes, por ejemplo, como me recuerdo a Eduardo Borrero, que dice que la gran amistad que tenía don Jorge Eduardo Lee, que era un hacendado de acá de Somate, con Benjamín Guamán de los Héroes, que era un prohombre del civilismo, congresista, en tiempo de Leguía, claro, y era un primer ministro de Leguía, facilitó eso, ¿no? Sin descartar ese hecho, porque es la suma de los hechos. Tampoco iban a poder declarar provincia en un sitio inhóspito, deshabitado, sin recursos. Entonces, primero estuvo el del gran desarrollo que ya había conseguido Sullana, ¿no? ¿Y quiénes fueron los gestores, los que llevaron toda esa documentación, ¿no? Estuvo evidentemente Jorge Eduardo Lee, estuvo don Partemón Franco, estuvo Carlos Lee, estuvo un senador por Piura que ha pasado un poco al olvido, que es el senador Enrique Coronel Segarra, que también era un hombre del civilismo, ¿no? Incluso dice que en 1908 hubo un comicio popular exigiendo a Sullana ser provincia. Ahora, lamentablemente no he encontrado yo el documento de ese comicio popular, pero se lo presentaron a Leguía en cuanto Leguía asumió el poder en 1908. Leguía ya en el penúltimo año de su gobierno autorizó la creación de la provincia de Sullana. Pero yo sostengo en el libro de que fue la realidad lo que llevó a la creación de la provincia. Influyeron lógicamente las personas, pero fue la realidad, la dura realidad la que impuso una frontera viva que podía mantener tropas, que podía mantener población importante, zonas industriales, y que podían, por ejemplo, ese mismo regimiento del ejército recomendó, por ejemplo, que no se le vendiera mercadería de alimentos a los ecuatorianos, porque las relaciones estaban sumamente feas. Entonces, al no alimentar a la provincia del sur del Ecuador, se permitía ejercer un control. Otra de las exigencias, por ejemplo, un poco folclórica, decía que Sullana era importantísimo que tuviera una banda, porque la banda contribuía a elevar el nivel del patriotismo. Y Sullana carecía de una banda militar que en esos tiempos se creía que elevaba mucho la espiritualidad y el patriotismo en la gente, el escuchar las fanfarrias de las bandas, ¿no? Dime, y ahora que mencionas esto de las tropas, el cuartel que tenemos actualmente, ¿ya estaba construido por esas épocas o todavía no existía?
No, el cuartel en realidad, la comandancia del cuartel funcionaba en los locales municipales, en lo que se llamaba de un tiempo la prefectura, la subprefectura municipal, y ahí funcionaba la cárcel. Y también el regimiento de caballería se encontraba en las espaldas de ese local. Tengo entendido que esta donación del nuevo cuartel recién ocurre en 1917, pasando la quebrada de la Huangalá Chiquita. Hacemos la aclaración, ¿no? Que la Huangalá Chiquita que mencionas es lo que actualmente es Bellavista, ¿verdad? Exactamente, la Huangalá Chiquita se le llamaba así a la hacienda que fue de un señor Navarrete, que se llamaba la Huangalá Chiquita. Y la Huangalá Chiquita se convierte en un distrito metropolitano de Sullana, ¿en qué año aproximadamente? Desde que se crea el distrito de Marcabelica, si no mal recuerdo, es de 1955, tardío, pero como un distrito metropolitano, sin derecho a tener campos municipales. Se refería exclusivamente al pueblo y a la ciudad. Por eso tuvimos un problema con el mercadillo, llamado mercadillo, construido íntegramente por Sullana, pero que se apropió Bellavista aduciendo que eran de su propiedad y estaba dentro de sus límites administrativos. Lo que vemos ahora, en estos momentos. Exactamente lo que vemos ahora. Claro. Sí. O sea, los ambulantes o los comerciantes que están a la altura del cuartel, ¿no? Ellos están en la jurisdicción de Bellavista. Ahora sí, porque se les cedió posteriormente, se les cedió en uso el mercadillo a Bellavista para evitarse más enconos que los tuvimos hasta 1960 o 1961 con denuncias y acusaciones contra Sullana, de la peor manera según lo registran los sullaneros, ¿no? Manolo, en 1912, exactamente el 1 de mayo de 1912, es que prácticamente tenemos ya a nuestro primer alcalde provincial, que fue Jorge Eduardo Lee. Desde esa fecha ya somos provincia hasta la actualidad. Sin embargo, vayamos partiendo la historia, ¿no? Y, como tú mencionas en tu libro, pasan 25 años, ¿no? Y Sullana se viste de gala, son sus bodas de plata, estamos en el año 1936, ¿no es cierto? ¿Qué logró Sullana en esos 25 años como provincia, hasta 1936? ¿Qué cosas importantes pasaron? ¿Qué ganó? ¿Qué perdió Sullana en ese lapso? Sí, no sé si es posible registrar en la carátula. Yo he puesto la plana municipal que la va a presidir Jorge Eduardo Lee con las firmas de todos los regidores que lo acompañaron el 1 de mayo del año 1912. Y en la contracarátula está la última plana municipal que presidió don José Merino con sus regidores. Evidentemente que entre los logros que ya le dan a Sullana, digamos, su pantalón largo y ha dejado su infancia, es la nominación de calles, ¿no? Porque en todo caso las calles comienzan a tener nombres más significativos de acuerdo a los héroes de la independencia. Lamentablemente diría yo que solamente los héroes de la independencia y los héroes de la guerra con Chile, y no también los civiles, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa es la nueva realidad de Sullana. Hay ornatos, hay plazas públicas, hay más conciencia de pertenecer a la clase sullanera. Comenzamos a gozar, por ejemplo, del agua potable y nos hemos adelantado incluso a Paita, nuestra capital provincial, que recién va a tener agua potable después de 4 años que el distrito de Sullana ya tenía agua potable. Comenzamos a tener luz efectivamente
de faroles a base de querosene de zorritos, el de mejor calidad. O sea, ya tenemos una ciudad iluminada, ya tenemos carretones y después camiones de recojo de basura, ya tenemos una regulación de que los animales y el ganado no pueden transitar por las calles principales. Todo eso nos va dando un contorno más o menos de ciudad en emergencia, de ciudad moderna, ¿no? Ya tenemos también los primeros automóviles, los primeros teléfonos, tenemos también a partir de 1934 dos importantes líneas de aviación en un campo de aterrizaje, ¿no? Que son Aerovías y FOSES, ¿no? Que nos hacen un servicio extraordinario que nos une incluso con Lima y con Talara, ¿no? Todo ese desarrollo urbano es más o menos lo que trato de ubicar en esta época como un ascenso material de Sullana, ¿no? Quizás no hubo mucho un ascenso cultural porque carecíamos, por ejemplo, de colegios de secundaria, ¿no? Ya teníamos muchos colegios primarios que funcionaban en el centro de la ciudad, que impartían educación primaria, pero se carecía de colegios secundarios que recién vendrán a partir del 39, del 40, del 47, del 61, ¿no? O sea, en esos 25 años de provincia, todo esto que tú has mencionado, el agua, la luz, la línea aérea, los faroles, todo eso se logró. El camal, el cementerio. En esos 25 años. En esos 25 años. La instalación de la primera industria desmotadora, las primeras despepitadoras de algodón, los molinos de arroz, los molinos de martillo para los granos de café. Nos ayudaba mucho también ya la instalación plena de la locomotora que llevaba carga y traía carga del puerto de Paita. Se exportaban pacas de algodón, aprovechando las dos crisis que tuvieron los europeos con sus guerras mundiales, ¿no? Sobre todo la guerra mundial del 14 al 18. O sea, tú, mira, al escucharte comienzo un poquito a elucubrar algunas cosas, ¿no? ¿Cómo Sullana logra, porque tenemos que reconocerlo, logra un desarrollo económico, industrial, ¿no? Y no teníamos todavía, como tú lo acabas de mencionar, colegios secundarios. No teníamos mucho menos ni institutos ni universidades, y sin embargo Sullana comienza a despegar de esa manera, sin tener ese apoyo cultural que se supone siempre es el soporte de un desarrollo. Entonces, aquí habría que un poquito pensar entonces, ¿qué hizo posible para que Sullana desarrolle de esa manera sin haber tenido ese soporte cultural? ¿Tú crees que pudo haber sido, como algo mencionas, la migración europea que pudimos haber tenido? Yo creo que eso fue fundamental, ¿no? Porque como ya te expliqué, si bien los migrantes no eran gente de fortuna, sí eran gente que había tenido roce en el mundo de la tecnología y de los inventos, ¿no? Ellos fueron los que establecieron los molinos, ellos fueron los que establecieron las fábricas de anisado, de aguardientes, las fábricas de hielo, de chupetes, de gaseosas, los envasados, los lavados de carros. Todo eso se incorporó y fue lo que nos dio el progreso material, ¿no? Son los logros que vemos. Claro que en 1936 todavía nos faltaban cosas fundamentales, por ejemplo, ¿no? Aunque habíamos conseguido una gran alegría en enero del 36, fue la coronación de los campeones del 36, ¿no? En el fútbol. Pero carecíamos, por ejemplo, de los colegios secundarios que tú has notado. Nos faltarían todavía 3 años más para tener un colegio secundario, ¿no? De varones, y 4 para tener uno de mujeres, particulares, ¿no? Pero no teníamos un colegio nacional que fuera emblemático para las clases populares. Eso lo tuvimos hasta 1946. Nos faltó evidentemente el puente metálico sobre el Chida, ¿no?
que pudiera trasladar las mercaderías con toda facilidad y los movimientos de gente y de tropa y de comercio, ¿no? Nos faltó también mucha infraestructura, evidentemente, ¿no? Nos faltó también tener una luz eléctrica adecuada y competente, ¿no? Pero habíamos llegado a esos niveles, ¿no? Y si los comparamos con los inicios, habíamos progresado y estábamos en buen pie. Luciano Castillo Colonna dice que, por ejemplo, ya Sullana está en camino a ser la capital económica del departamento de Piura. Acá se establecen incluso sucursales de los bancos también, ¿no? que son los que van a facilitar el intercambio comercial, ¿no? Y los préstamos. Manuel, sería bueno que pudieras un poquito recordarnos, yo quiero insistir en el tema este de la migración, porque tuvimos varias familias europeas. ¿Podría recordarnos algunos de estos apellidos que estuvieron acá en Sullana y que todavía algunos de sus hijos, nietos todavía viven acá en Sullana? ¿Qué familias podemos rescatar? Hubo dos importantes colonias de extranjeros, que fue la colonia española y la colonia china, ¿no? Por ejemplo... ¿Italiana también? Perdón, la colonia italiana y la colonia española. La colonia china también existió, pero fue un poquito posterior y fue menos significativa todavía, ¿no? Los apellidos de los italianos pues son las familias Troiani, la familia Borasino, la familia Iovi, la familia Paulini, la familia Caminati. César Caminati tuvo muchísima importancia a raíz de combatir las enfermedades y fue uno de los propulsores de la empresa de la luz y del agua, ¿no? Claro, de los españoles también tenemos una colonia importante, la colonia... la familia de un señor Jiménez, un señor Martínez, los García Olaya, García Figallo, y incluso se hizo recaudaciones porque a raíz de la guerra con España, la guerra civil del 36 al 39, hubo muchísimo aporte suyanero en apoyo y en solidaridad con esas colonias. También hubo solidaridad con la colonia italiana. Acá se recaudaron fondos importantísimos, y con la colonia china, para defenderlo de la invasión japonesa, también contribuyeron mucho, porque la colonia china siempre se hacía presente en todos los aniversarios Sullana con sus fuegos artificiales. Y ya que tocamos el tema de lo que es la educación, ¿no? La educación importante, la educación de secundaria, ya entra con los colegios que hoy día son icónicos acá en Sullana. ¿Puedes contarnos un poquito cómo fueron llegando estos colegios a la provincia? Los colegios, la necesidad de los colegios secundarios era perentoria, pues, ¿no? Carecíamos de educación secundaria. Los primeros contactos de tener una educación secundaria vinieron por los hermanos salesianos, en tiempos del alcalde Vargas, ¿no? Vargas Quevedo. Les donó incluso un terreno donde, atrás del municipio, ¿no? Nunca se le llegó a completar eso, ¿no? 11 años después, los hermanos maristas de Chile tuvieron interés en fundar un colegio en Sullana, y se formó un comité, ¿no? Que lo presidieron personas notables, y el cura, que en ese momento era el cura Lucas Arandona. Y Lucas Arandona es el impulsor de los dos colegios, porque acuérdate que eran religiosos y se creía que los religiosos impartían mejor educación que la educación civil, ¿no? Estuvo la señora María Cortés, estuvo don Carlos Enrique Zapata en las dos comisiones, ¿no? Estuvo también los congresistas y los diputados de la época. El Colegio Nacional siempre fue una exigencia, ¿no? Porque se aducía que los colegios nacionales, los colegios privados iban a ser para determinadas clases sociales,
y no para el pueblo, ¿no? El Colegio Salaberry nace por una iniciativa también de los congresistas apristas, hay que decirlo, ¿no? Porque no nace en 1946, siendo alcalde don Juan Clay. Don Juan Clay era un alcalde aprista de Sullana, y es el que dice, que hace esa semblanza en su discurso inaugural, que vino el obispo Chirichino a hacer la inauguración del local. Dice, por ejemplo, que ya las clases populares era un clamor a gritos su colegio secundario nacional público. Y nace como colegio secundario mixto porque no había entonces otro colegio secundario mixto, ¿no? A partir de 1957, 58, 10 años después de la fundación, se abandona esa idea porque nace el Colegio Las Capullanas, de las cuales son iniciativas también, por ejemplo, de don Félix Miranda Severino, que ha fallecido hará cosa de unos 15 días, y de don Reinaldo Moya, que son los verdaderos gestores del Colegio Nacional de Las Capullanas. El Colegio de Las Capullanas ya sabemos por qué toma el nombre, ¿no? Por la tradición que hay de las mujeres que ejercían mano en los valles del Chira y del Piura y de varias zonas del país. Claro. Es importante ese dato, mira, yo lo desconocí y creo que muchas personas, e incluso quizás hasta muchos exalumnos del Salaberry, podrían desconocer que el Colegio Nacional Carlos Augusto Salaberry empezó siendo un colegio mixto, ¿no? Y después en el 57 recién es que su población femenina pasa al Capullanas. Así cuenta la historia, ¿no? Perdón, el colegio Salaberry mixto editaba una revista que alcanzó 4 números que se llama Horizontes, en donde el día de la inauguración registra la cantidad de aulas de alumnas mujeres y una cantidad de profesores, una plana docente de hombres y de mujeres que han pasado al olvido totalmente, ¿no? Muchos de esos nombres sería bueno recordarlos de vez en cuando porque son los iniciadores de un colegio nacional que tanto bien le va a hacer a la provincia. Es importante eso. Manolo, ya en el tramo final del programa, ¿no? Me gustaría que tú pudieras hacer una síntesis en lo que has escrito en tu libro y en lo que has investigado, como para dejar ese precedente histórico a las generaciones actuales. Si tú pudieras rescatarnos, ¿con qué hechos históricos te quedarías en todo este tiempo que investigaste de 1879 a 1961? Para ti, ¿qué hechos le pusieron pilares de desarrollo a Sullana? Y también, ¿qué personas son las que deberíamos recordar y reconocer por lo que hicieron también por nuestra provincia? Sí, yo creo que siempre apunto más que a los hechos políticos, a los hechos económicos, ¿no? La creación de empleo es fundamental para un pueblo no quede deshabitado, ¿no? Y no se vayan las futuras generaciones mejor preparadas a buscar trabajo a otro, ¿no? Porque teniendo tú profesionales y gente calificada y tecnificada no te va a abandonar y te va a impulsar ese desarrollo económico, ¿no? Por eso debemos recordar a los empresarios, debemos recordar a las industrias del jabón, del aceite, de los cueros, porque eso generaba empleo. Debemos recordar también a los agricultores que desarrollaron grandemente la agricultura, los ganaderos, más que a las decisiones políticas, ¿no? Evidentemente que los políticos te ayudan al desarrollo, no te impiden que tú desenvuelvas tus facultades creativas, ¿no? Ese sería el gran mérito. En cuanto a personas, ya es un poco muy subjetivo comenzar a nombrar quiénes son las personas de peso que influyeron en los cambios de Sullana, ¿no? Son muchos y se va a prestar siempre a diferentes interpretaciones, ¿no? Yo hablo siempre de una generalidad, ¿no? Claro. Bien, amables oyentes, amables televidentes, realmente lo que hemos podido rescatar, conversar el día de hoy
con nuestro invitado Manuel Rodríguez Paiva, ustedes lo van a poder encontrar en su libro Sullana 1879-1961. Reitero, es un libro que debe estar en todas las casas, en todas las bibliotecas de Sullana, porque aquí se relata la historia que nosotros debemos conocer. Y como muy bien dices, Manolo, aquí aparecen hechos importantes de personas que pusieron los pilares del desarrollo económico en diferentes actividades económicas y que desgraciadamente hoy que las desconocemos y no recurrimos a este pasado histórico, estamos pagando las consecuencias de ver lo que Manuel acaba de decir, ver cómo nuestras mentes más brillantes, nuestros hijos más ilustres, más capacitados, más potentados, están teniendo que por la fuerza de la necesidad tener que irse, tener que migrar a otros lugares, a otros sitios, llevar ese talento, ese potencial para desarrollar otras ciudades y no hacerlo aquí en nuestra propia tierra, que fue la que les vio nacer y que les dio los mejores años de su vida. Reitero que esto tiene que ser compartido por todos los sullaneros. Gracias, Manuel, por tu visita. Seguramente vamos a tener muchos programas más para seguir compartiendo con Manuel Rodríguez Paiva todos estos conocimientos que él tiene y siempre está presto a brindar. Amables televidentes, esto ha sido el programa Claramente y los esperamos la próxima semana con un nuevo programa. Y ojo, este programa está siendo ya auspiciado y apoyado por personas que están teniendo esa responsabilidad social para que la cultura, la educación y la formación llegue a todos nuestros provincianos. Y en ese sentido yo quiero agradecer mucho a todas las empresas y a las personas que vienen auspiciando este programa y esperamos pues que se unan muchos más. Que tengan buenos días y un buen fin de semana. Hasta el próximo programa.